Dos cargas Q1 igual a menos 5 por 10 a la 6 column y Q2 8 por 10 a la menos 6 column se encuentran distribuidas como se muestra en la figura. Calcular el campo eléctrico en el punto P. Entonces, si nos fijamos, vemos aquí las dos cargas Q1 de menos 5 microcoulomb y Q2 de 8 microcoulomb y el punto P. La distancia que hay de la carga 1 al punto P, 6 centímetros. La distancia que hay de la carga 2 al punto P, 8 centímetros. Nos piden encontrar entonces el campo eléctrico resultante sobre el punto P. Tenemos aquí nuestros datos. Carga 1 igual a menos 5 por 10 a la menos 6. Carga 2, 8 por 10 a la menos 6 column. La distancia de carga 1 al punto P, 0.6 metros. La distancia de la carga 2 al punto P, 0.8 metros. Ya convertidos las distancias en metros. Entonces vamos a relacionar la carga 1 con el punto P. Se supone que en el punto P existe una carga de prueba positiva. Y si lo relacionamos con la carga 1 que es negativa, va a haber una atracción entre ellas. Por lo tanto, vamos a dibujar una flechita de campo eléctrico que se está entrando hacia la carga 1. Aquí va a ser campo 1. Y si relacionamos la carga 2 con el punto P, igual pensamos o decimos que en el punto P hay una carga de prueba positiva. Y como carga 2 es positiva, entonces va a haber un rechazo. Entonces se va a estar alejando la línea de campo eléctrico de la carga 2. Y aquí vamos a poner campo 2. Con eso trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre es dibujar los campos como están ahí en el punto P. Entonces vamos a dibujar aquí sobre el eje de las 10, el campo 1, y sobre el eje de las X vamos a dibujar el campo 2. Dibujar el campo 2 por acá. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a encontrar las magnitudes de estos campos. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, con la fórmula que dice que el campo eléctrico es igual a la constante por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Sustituyendo nuestros datos, por ejemplo, para el campo 1, dice que va a ser la constante que vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por column cuadrado. El valor de la carga 1, que en la figura aparece como negativo, pero por el valor absoluto lo vamos a poner positivo. Entonces va a ser 5 por 10 a la menos 6 column. Dividido entre la distancia que separa la carga 1 del punto P, que es 0.6 metros elevado al cuadrado. Si nosotros desarrollamos con nuestra calculadora, hacemos la operación, pues resulta que el campo eléctrico 1 es igual a 12.500.000 newton por column. El mismo procedimiento hacemos para el campo 2. Entonces el campo 2 dice que va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados por column cuadrado, que es la constante, por la carga 2, que en este caso será 8 por 10 a la menos 6 column, y por la distancia de la carga 2 al punto P, que es 0.8 metros elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos nuestras operaciones, resulta que el campo 2 va a ser igual a 11.250.000 newtons metros. Ya tenemos entonces nuestro campo 1 y nuestro campo 2. Ahora con eso, lo que vamos a hacer es dibujar un plano. Aquí en el diagrama de cuerpo libre vemos que el campo 1 está sobre el eje de las X. Está sobre el eje de las X. Por lo tanto, aquí va a estar sobre el eje de las 10. Aquí va a estar el campo, la suma de los campos en Y. Y sobre el eje de las X hay un campo 2 que va a ser la suma de los campos en X. Entonces hacemos un diagramita por acá.
Hacemos un diagramita donde aparece que el campo X, esto va a ser aquí, va a ser el campo X, y sobre el eje de las 10 va a estar el campo Y. Entonces, bueno, que aquí va a ser igual a, que el campo resultante, perdón, ya va a ser igual a la suma de los campos en X al cuadrado más la suma de los campos en Y al cuadrado, y les traemos la raíz. Entonces, sustituyendo nuestros datos, resulta que el campo resultante va a ser 11.250.000 Newton Coulomb al cuadrado, que es el campo en X, y viene siendo el campo 2, más 12.500.000, que es el campo en Y, y que viene siendo el campo en 1. Lo llevamos al cuadrado, les traemos la raíz, desarrollamos, o sea, hacemos nuestras operaciones, y resulta que el campo resultante ahora va a ser 16.816.030.06 Newton Coulomb. Y que para encontrar la dirección, o sea, el ángulo nos va a quedar aquí, que es la tangente a la menos 1 de los campos en Y entre los campos en X. Sustituimos los campos en Y, 12.500.000, los campos en X es 11.250.000, y hacemos nuestras operaciones y resulta que el ángulo va a ser 48 grados. Esto va a ser la dirección. Esta es la dirección del campo, y esto es esto que está aquí, voy a marcar, esto va a ser la magnitud del campo. En nuestro diagrama, aquí trazamos nosotros paralelas a los ejes. Entonces vamos a tener que el campo resultante va a ser gráficamente, y aquí va a estar la dirección o el ángulo que nosotros encontramos. Y con eso concluimos nuestro problema.